Hola a todos. Bien, vamos a continuar donde habíamos dejado, justamente con este pedacito de final, digamos este abordaje final de la unidad 2, correspondientes a los aportes concretos del modelo social intuicionista de Jonathan Haidt y de la teoría de procesamiento dual de Joshua Green, que dan cuenta, digamos, en términos de ese rastreo de autores que habíamos señalado desde el principio de la unidad que haríamos en ella, frente a la evolución del estudio psicológico, eh, del juicio moral, del estudio psicológico de la cognición moral, asociadas pues tanto a, digamos, en este caso, estos dos autores se enmarcan más en el aporte principal de la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y en el año 2010. Y digamos, son quizás las dos teorías cercanas, más fuertes, que siguen en mucha mayor vigencia que aquellas que ya habíamos estudiado desde Piaget y Kohlberg y los post-Kohlbergianos, con relación a lo que hoy en día constituye el estudio de la psicología moral, más desde el referente de la moralidad como contenido, ¿cierto? Esa división que hace Olivera La Rosa y Rosselló del estudio de la moralidad como capacidad y como contenido, el estudio de la moralidad como capacidad mucho más asociado a los estudios de primatología, a los estudios de biología evolucionista y los estudios de contenido mucho más asociados a la explicación del proceso mental que ocurre en el momento en que se toman decisiones morales, que digamos constituye un referente fundamental de lo que durante los últimos años y contemporáneamente es el abordaje de la investigación en ciencias cognitivas asociado a la cognición moral. Entonces, bien, como les había dicho, es un paso general. La intención es que al final del curso podamos tener un abordaje un poco más a profundidad de la propuesta de estos dos autores. No es tan sencilla como la vamos a ver en este momento, o digamos no es tan de pocas implicaciones. Bueno, no creo que la vayamos a presentar como si tuviera pocas implicaciones, pero no vamos a profundizar en las implicaciones que tienen ambas teorías. Eso lo reservaré para otro momento. Mm, Sin embargo, es importante que cerremos la unidad a partir de cómo deriva toda esa ruta de trabajo de la psicología en esto que arrancó siendo una materia mucho más filosófica, digamos, entre comillas, desengranada del componente cognitivo, y que poco a poco se fue operacionalizando con Piaget, de manera más estructurada con Kohlberg, desde un referente filosófico adaptado al referente psicológico y finalmente operacionalizado en unos modelos cognitivo-evolutivos que sufrieron, digamos, sufrieron distintos cambios, ajustes, modificaciones, discusiones, y que ya después con la revolución afectiva tuvieron que verse adaptados a un montón de contenidos, particularmente abandonando ese enfoque racionalista inicial y incorporando los hallazgos de neurociencias, incorporando los hallazgos de biología evolutiva, incorporando los hallazgos de toma de decisiones y que finalmente nos ofrecen unos modelos explicativos importantes en la actualidad, tampoco definitorios. Lo que es claro en esto que denominamos ciencias de lo moral en la actualidad es que aún falta una explicación completa. Existen teorías que llamamos normativas, que es algo que también empezaremos a ver ya en la tercera unidad, que es lo que iniciamos a partir de esta clase. Pues apenas terminemos estos dos modelos, eso de los modelos normativos, los modelos prescriptivos y descriptivos, que hace parte, digamos, de la tradición de toma de decisiones.
Pero bien, en ese contexto será entonces importantísimo abordar a este psicólogo social digamos, ha trabajado desde distintos enfoques de la psicología social. Él es norteamericano. Desde allí la psicología social más de tipo experimental, y por tanto, pues, digamos, sus teorizaciones han dado cuenta de un componente bastante integrador. Jonathan Haidt tiene un texto que ya se ha convertido como en texto clásico, donde semejante a pensar lento, pensar rápido en Kahneman, este libro de Haidt que se denomina The Happiness Hypothesis, la hipótesis de la felicidad, eh, nos presenta, igual que Kahneman en Pensar lento, pensar rápido, su teoría con los distintos múltiples ejemplos que permiten darle forma al abordaje social cognitivo que finalmente pone en operatiza para el abordaje moral. Bien, entonces vamos a ver los referentes generales importantes de esta teoría denominada modelo social intuicionista. Es IM, eh, que encontramos pues en Haidt. Pues bien, Haidt a principios del siglo, de nuestro siglo, formula este modelo obedeciendo a los hallazgos contemporáneos, en particular de las neurociencias. Él después se acercará un poco más a la evidencia neurocientífica a partir del trabajo con Joshua Green. Y efectivamente, pues, incorporará evidencia entonces de neuroimagen que justifique y le dé mayor soporte a sus planteamientos. De entrada, para Haidt, el tema de la intuición, que ya habíamos visto un poco en la última clase, ya habíamos visto un poco cómo es bastante difuso. Habíamos comentado algo también con referencia a la manera en que él eh, describe, explica lo moral, perdón, la intuición, muy desde el aspecto fenomenológico, muy desde el procesamiento automático y de su aparición repentina eh, en la conciencia como un sentimiento, como un marcador somático, que finalmente pues sirve como guía en la toma de decisiones. Pero para Haidt, el componente automático e intuitivo tendrá una implicación muy fuerte, sobre todo al principio de su teoría. Tendrá una importancia fundamental para afectar la cognición moral. Para Haidt, la intuición moral entonces es automática y será la inmediatamente responsable del juicio. El mismo Haidt considera que el razonamiento moral es un proceso deliberativo, pero que va a llegar a la cognición moral de manera ex post facto, ya que es la intuición, el proceso automático, aquel que justifica el juicio moral. Y la racionalización, la deliberación, la justificación de ese juicio será lo que finalmente aparece en nuestra conciencia, pero no explica el juicio por sí mismo, sino que lo representa ya en términos adaptativos, en términos de nuestra formulación racional, eh, y no somos conscientes de la responsabilidad que el procesamiento automático e intuitivo tuvo en el mismo. Para esto Haidt utiliza muchos ejemplos. Él va a hablar de un gran elefante que corresponde, digamos, a esta operación automática, pero digamos que el ejemplo de los hermanos, del dilema de los hermanos, de la situación de reacción moral de los hermanos que tienen sexo, dice que hay
Recordemos un poco el dilema, ya lo hemos visto antes, pero son dos hermanos, hombre y mujer, que en unas vacaciones a Francia deciden que sería interesante tener sexo como para saber de qué se trata, y ambos se están protegiendo. Ella está tomando anticonceptivos, él de todas formas por pura prevención usa un condón. Consideran pues que no es algo que seguirán haciendo, y sin embargo, bueno, y no le van a decir a nadie. Por tanto, se va a conservar el secreto y no se repetirá la acción. Em, y bueno, simplemente consideran que esto va a fortalecer el vínculo de afecto que tienen como hermanos. Eh, el dilema supone que efectivamente se lleva a cabo el acto y después se le pregunta a los participantes, bueno, ¿cuál es su evaluación moral? ¿Cómo considera que este acto deba ser evaluado? ¿Como bueno, como malo, qué tan bueno, qué tan malo? Lo que encuentra es que el promedio de los participantes consideran que el acto es intrínsecamente inmoral, no es bueno. Eh, es, digamos, su ejemplo por excelencia para justificar que, para dar cuenta que el juicio está dado por un procesamiento intuitivo, un procesamiento automático más que racional. Cuando como, digamos, dato cualitativo trata de recoger las razones, es decir, el procesamiento ex post facto, procedente del razonamiento moral, por el cual se considera inmoral el acto de estos hermanos, encuentra justificaciones del tipo, pues, de que podría convertirse, este acto podría convertirse como en una aberración o en algo que continúen realizando los hermanos, y pues digamos que esto iría en contra de las premisas del dilema, ya que se supone, a partir de las premisas del mismo, que no repetirán la acción. Algunos otros dirán, pues no, pues es que donde efectivamente tengan, pues engendren una criatura, entonces podría verse afectado, digamos, en términos de salud por ser hermanos de sangre. Y pues la premisa del dilema habla de protección anticonceptiva de lado y lado, por tanto pues tendrían que ser muy de malas para que efectivamente concibieran un niño, un bebé. También hay quienes dicen, bueno, pero es que eso se va a volver una difamación familiar porque se van a enterar otras personas y bueno, grave. La premisa del dilema resalta el hecho de que no, de que nadie se va a enterar, de que ellos lo conservarán en secreto. Y más allá, digamos, de esas reposiciones, de esos motivos por los cuales, por medio de los cuales el dilema se blinda, las personas siguen considerando malo el hecho de que los hermanos tengan sexo. Y más allá de eso, pues lo que aparece, lo hemos visto antes, es una justificación al estilo, bueno, yo no sé por qué, pero eso está mal. Incluso, este es un dilema que lo que ofrece es la posibilidad de anular los distintos elementos ex post facto del razonamiento moral que tendrían entonces que alterar el juicio, ya que, bueno, si no hay razones, entonces mi juicio debe obedecer al razonamiento y por tanto, si no tengo razones para justificarlo, entonces el juicio habría de cambiar. Que el juicio no cambie da cuenta de que el juicio no obedece directamente a las razones dadas. Es lo que justifica Haidt. Más allá de las razones que no se encuentran, el juicio se sostiene, ¿no? Eso está mal. De esta forma, Haidt justifica, bueno, y con muchos otros ejemplos, pero es la idea general que justifica entonces que las intuiciones morales, el procesamiento automático es el directamente responsable del juicio. En ese sentido es cuando Haidt habla de que el juicio moral tiene una semejanza al juicio estético. En presencia entonces de un acto moral se experimenta una sensación instantánea que implica aprobación o desaprobación en términos de lo moral.
Para Haidt, por tanto, el juicio moral corresponderá a un proceso evaluativo que es automático y que es netamente afectivo. Para Haidt, sobre todo en un primer momento, todo procesamiento moral, toda cognición moral, todo juicio moral estará justificado de manera inmediata por el procesamiento intuitivo, automático, afectivo, y no por el procesamiento racional que se da simplemente como justificación secundaria a ese proceso evaluativo. Um, Esto se unifica a otra teoría pues que va muy de la mano de estos supuestos sociales y culturales que plantea Haidt, conocida normalmente como The Moral Foundations, los fundamentos morales, muy asociados a aquello que hemos visto también en otros momentos, referente más a ese estudio de la moral como capacidad, digamos, factores descriptivos de la capacidad moral de la especie, que pueden ser estudiados tanto desde el referente evolutivo de la especie, desde la biología evolucionista, como también a partir de un análisis social, sociobiológico, y que Pinker nos presentó, lo leímos en la primera unidad, como el animal moralista, y digamos estos estudios de antropología, como los de Schieder, que nos plantean las esferas de lo moral, eh, dan cuenta, digamos, de principios que se encuentran en todas las sociedades humanas, independiente, digamos, de las variaciones culturales específicas e independiente de la geografía y del lugar donde se encuentre, por tanto, digamos, la comunidad, va a seguirse resaltando una serie de principios que parecen funcionar de manera automática en el procesamiento moral. Pues bien, Haidt va a hablar de unos fundamentos morales, los va a caracterizar, son 5 en concreto, ha sufrido, digamos, variaciones, pero existe una lógica en primer lugar de daño-cuidado, una segunda de justicia-trampa, imparcialidad, reciprocidad, autoridad, respeto y santidad, degradación. Para no entrar en el detalle específico de cada uno de estos fundamentos morales, sino que hablemos en términos generales de ellos. Em, Cada uno de estos fundamentos o de estos pilares morales de las comunidades humanas, y bueno, no solo humanas, sino de varias otras especies cercanas al Homo sapiens, dan cuenta de una carga de tipo afectivo, una carga de tipo automático, principios que determinarían entonces la cognición. Para Haidt va a ser muy importante y el hombre planteará como, digamos, su argumento por excelencia, será el asco moral o lo que se denomina la repugnancia. Normalmente, bien, ahí nos tendríamos que enfocar en la tradición emocional. El asco ha sido estudiado pues como una de las emociones básicas, y el estudio emocional tiene un referente analítico en la psicología muy desde la manifestación física, desde la postura así automática, incluso desde la identificación de rasgos, de gestos, y en ese sentido lograría, digamos, generalizarse. Mm, pues bien, el asco regularmente ha sido estudiado como una respuesta del organismo para prevenirnos de agentes contaminantes. En este sentido, cuando Hay lo estudia dentro de desde una visión social, desde una visión de fundamentos morales, le dará un nivel, pues que no solamente es suyo, sino un nivel de representación social que lleva a que esta emoción básica ascienda a un nivel secundario, a un nivel superior moral,
en el que regularmente es considerado como con el apellido de moral, asco moral o repugnancia. Y pues hay varios casos, digamos, clásicos que se estudian al respecto. Esa repugnancia establecida a partir de algunos grupos hacia otros, rechazos de tipo afectivo, automático, hacia los discursos de otras personas, hacia los actos o- pues, conductas específicas que hacen otros. Bien, ha sido estudiado también reiteradamente los opuestos a dichos actos, que implican también una reacción automática. El supuesto opuesto de la repugnancia sería la limpieza. En otras ocasiones tuve la oportunidad de comentarles de un experimento que a mí me parece muy diciente sobre estas oposiciones. Un estudio que presenta justamente a los participantes un estímulo claramente repugnante de una película que es muy conocida, Transporting, una escena que ha sido comprobado ya que transmite repugnancia, transmite asco, y posterior a este estímulo presentado, esta variable independiente se ofrece la posibilidad a los grupos, allí se divide en grupo caso y grupo control a todos los participantes, se les ofrece pues la posibilidad de realizar una evaluación de una serie de dilemas morales. Pero al grupo caso se le lleva a un salón completamente limpio, hermético, blanco, y se le dice que tiene que limpiarse, que tienen que lavarse las manos hasta los codos, que tienen que tener cuidado pues con el asunto de la limpieza en el lugar, debido a que tiene que ser usado para otra cosa, en fin. Y bien, se le aplica, digamos, esto de la limpieza. Al grupo control, en cambio, digamos, se le lleva a responder las preguntas o a responder los dilemas, a hacer las evaluaciones de manera inmediata después de la aplicación de la variable independiente de la aplicación pues, del video que sugiere repugnancia. Lo que se encuentra es que efectivamente la severidad del juicio evaluado a partir de esos dilemas morales es menor en aquellos que tuvieron el estímulo tanto de repugnancia como de limpieza, que en aquellos que no tuvieron la oportunidad de limpiarse. La limpieza parece que automatiza al procesamiento cognitivo a tener menor severidad. Entonces, es la lógica de los opuestos que determinan automatismos cognitivos. Por eso ustedes ven que los 5 fundamentos morales están en términos de los opuestos. Son principios automáticos que determinan la cognición en términos tanto de la implicación del daño como la implicación del cuidado. Fíjense que en cada uno de los 5 fundamentos morales aquí planteados podríamos presentar ejemplos que ya de entrada aparece con la sola representación mental instantánea, parece que de entrada vienen cargados de un contenido afectivo. Si usted tiene en su mente una imagen asociada a distintos niveles de daño, eh, pongamos Pongamos un ejemplo, pues, en términos generales del daño. Si usted considera, pues, una imagen de guerra, una imagen que dé cuenta del daño, de hacer daño a otro, de intencionalidad de hacerlo, de entrada ya genera una disposición. De entrada ya da cuenta de como de un afecto que se activa independiente a que no haya una situación decisoria asociada a ello. Imagine usted una imagen de un enfrentamiento violento, con armas quizás. Y por el contrario, pues pensemos en una imagen de cuidado, una imagen de una madre cargando a su bebé, acariciándolo, dándole leche materna, cuidándolo, cambiándole los pañales, algo de este tipo. De entrada también genera una disposición de tipo afectiva asociado al cuidado.
Parece que estos opuestos darían cuenta de una disposición de un procesamiento automático asociado a lo inmoral y asociado a lo moral, más allá de cargas de tipo racional, más allá de justificaciones que considera Jonathan Haidt post facto. Lo mismo hemos de pensar en cada uno de los fundamentos morales. Pensemos en el segundo, justicia trampa. Estas son traducciones que quizás puedan resultar un poco imprecisas. Estos fundamentos, digamos, han tenido variaciones en la traducción, pero bien, en términos generales para comprender la idea. Cuando vemos una acción justa o representamos, digamos, un elemento o una realidad, pues que da cuenta de equidad, de proporción, eso ya genera de entrada una reacción moral de tipo positivo regularmente y conlleva el correlato emocional también aprobatorio. Por el contrario, situación de trampa, de desventaja, de inequidad, predispone naturalmente a un rechazo moral. El tema de la imparcialidad, reciprocidad, la autoridad, respeto, santidad, degradación, en particular este último de santidad, degradación, que es el que incluye de manera directa las emociones de la repugnancia o el asco moral y la limpieza. Dan cuenta entonces todas de disposiciones innatas, disposiciones propias de una carga afectiva. Para Haidt entonces, estos referentes, estos fundamentos o principios morales encontrados en la especie van a determinar el procesamiento intuitivo que marcarán la responsabilidad de dicho procesamiento en el momento de tomar decisiones morales. Como les digo, después él también justificará a partir de evidencia neurocientífica dicha influencia, de lo automático en la decisión moral. Sin embargo, su discurso irá cediendo un poco para no presentar elementos, digamos, tan claramente extremos en términos de la desautorización a lo racional y plena responsabilización del procesamiento automático. Digamos que lo que se conserva de la teoría en Haidt es que, bien, pues no, se conserva básicamente todo, pero digamos que ha sido atenuado esa desresponsabilización tan marcada al procesamiento racional. Como habíamos visto en otras diapositivas y en otros momentos pues, de nuestro curso, el razonamiento aparece incluso en la evidencia de neuroimagen asociado al procesamiento cerebral que se activa en situaciones de conflicto moral. Lo que pasa es que, de nuevo, el razonamiento perdió, digamos, su mandato completo, absoluto, autoritario sobre la cognición moral. Ahorita se considera que hay un montón de cargas intuitivas que determinan ese razonamiento. Se considera, sin embargo, y Haidt, digamos, va a reconocer eso en la medida en que su teoría se desarrolla y actualmente, que si bien hay una tendencia así a resaltar el procesamiento automático, no opera por sí solo, ni todas las decisiones podrían adjudicarse únicamente a esa intuición que opere en la cognición moral. Veamos entonces el aporte de este hombre, que es uno de los principales teóricos del campo en la actualidad. Joshua Green, como habíamos hablado en otras ocasiones, es un filósofo neurocientífico. eh, Hoy en día es curioso, digamos, el fenómeno de la filosofía que entra dentro del trabajo de las neurociencias.
generado interesantes movilizaciones en ciencia, además porque algunos de estos filósofos neurocientíficos han tenido mucha recepción en los medios. Un caso importante es Sam Harris, que tiene mucha recepción mediática en los Estados Unidos. Y bien, la propuesta de ellos es efectivamente retomar algunos referentes filosóficos, pero distinto a como se hacía en el siglo XX, a aquello que planteaban Piaget, Kohlberg, como tan de adaptación de un componente, de una teoría filosófica al componente psicológico, sino más bien muy del lado de la evidencia. Existe una realidad que logran que logra ejemplificarse, pues caracterizarse, operacionalizarse, y se brinda a ello una explicación neurocientífica y filosófica. Bien, la propuesta de la teoría del procesamiento dual en Green surge a partir pues de el reconocimiento al aporte de Haidt, donde se dice, hombre, la influencia afectiva es altísima en lo moral. Por tanto, se propone entonces retomar los antecedentes filosóficos que regularmente son entendidos como más racionales, correspondientes al enfoque kantiano, y aquellos que se han entendido como los emocionalistas, correspondientes al enfoque de Hume, al enfoque humeano, em, y generar una integración de los mismos a partir de cómo efectivamente sucede la cognición moral en los seres humanos. Esto nos habla de que tendríamos que reconocer un procesamiento controlado, racional, que obedecería y que va a caracterizar Green desde el referente kantiano, pero también un procesamiento emocional y automático que va a ser caracterizado desde el enfoque y con la terminología de Hume. Eh, con el debido, digamos, con la debida distancia y con los debidos problemas que implican para la ciencia contemporánea las adaptaciones de teorías de otras disciplinas, cosa que ya hemos hablado también en el curso, se plantea, digamos, una utilización de estos términos que vamos a ver a continuación, el utilitarismo o consecuencialismo desde Kant y la deontología desde Hume, para operacionalizar un enfoque, una teoría, digamos ya de tipo cognitiva, que realiza Joshua Green. Insisto, como he hecho en otras ocasiones, que estas adaptaciones, sobre todo de la teoría filosófica, son muy problemáticas. Uno se puede desgastar en discusiones con filósofos donde encuentre, digamos, que hay partes de la adaptación de la teoría que no coinciden con aquello que en últimas es la propuesta filosófica. En ese sentido tendríamos entonces que entender en qué consiste concretamente la propuesta de Green y qué elude de la original propuesta filosófica, que acepta, que es formulación suya y que no. Bien, una de las teorías principales, o perdón, críticas principales, es que Joshua Green no considera un utilitarismo completo o un referente racional completo como lo hace Kant, o no considera todos los elementos kantianos asociados al utilitarismo. Em, Simplemente, digamos, simplemente una forma de utilitarismo, la forma del utilitarismo que se refiere a la maximización del bien mayor. Esto estaría del lado de la expresión de el fin justifica los medios. El utilitarismo daría cuenta de que se trata de maximizar el bienestar, de reducir por tanto el malestar, es decir, quitarle una fuerza a la peor opción, dársela a la mejor, y la mejor entonces sería aquella que nos permitiría dar cuenta del bien mayor.
Em, lo que encuentra Joshua Green, sobre todo a partir de la aplicación del dilema de Trolley, es que cuando logra pensarse en la maximización del bien, por ejemplo, que vivan 5 personas, porque 5 vidas es mejor que una. Si yo tengo la necesidad de elegir entre que vivan 5 personas a que viva una persona, y digamos todas esas vidas tienen la misma valoración para mí porque todos son desconocidos, no hay ningún miembro familiar mío allí en las víctimas, es decir, simplemente son 6 vidas y yo tengo que decidir entre dejar vivos a 5 o dejar vivo a uno solo. En dicho caso, teniendo todas las opciones el mismo valor, todas las vidas, perdón, el mismo valor, pues 5 vidas sumarían más valor que una sola vida. Por tanto, la decisión utilitaria sería dejar vivos a los 5 y sacrificar a uno, debido a que debo elegir entre dos opciones. El utilitarismo implicaría entonces maximizar la vida de 5. Lo que encuentra Green, tanto a través de evidencia neuropsicológica por medio de neuroimagen, como a través de digamos, el dato psicológico recogido, es que cuando se logra realizar o resolver un conflicto moral en términos así utilitaristas, maximizando el bien mayor, lo que aparece es que hay un correlato psicológico racional. Lo que aparece es que en dichos casos, independiente a la carga que nos había hablado Haidt, a la carga pues propia digamos, de los fundamentos morales, o pese a ella o aún con ella, eh, se activa el procesamiento racional. Hay una serie entonces de situaciones de conflicto moral que nos permite activar el procesamiento racional, que los fundamentos morales no son suficientes para determinar entonces cuál va a ser la decisión, sino que se debe actuar racionalmente, aún con poco tiempo, pero pues al menos con un tiempo que permita ya generar dicho razonamiento, y se utiliza una lógica de tipo utilitarista, maximizar el bien mayor. Es mejor que vivan 5 a que viva solo uno. Bien, pero encuentra también que hay otro tipo de situaciones dilemáticas. Bueno, perdón, entonces dejemos claro, el utilitarismo en este sentido es asociado por Green con el procesamiento racional. No tanto, y esto quizás ha sido una mala interpretación de la propuesta de Green, no tanto porque el utilitarismo en Kant refiera directamente a lo racional, que sí lo hace, pero el problema viene es con la deontología que se le atribuye entonces al emocionalismo de Hume, y el emocionalismo de Hume también refiere a una operación racional, pero es a partir de la combinación con el dato psicológico que es capturado, es decir, cuando se toma una decisión utilitaria, lo que aparece es un procesamiento racional. Por tanto, el utilitarismo en la teoría del procesamiento dual estaría asociado al razonamiento. Mientras que entonces, ahora sí sigamos, la deontología, la resolución deontológica basada entonces en el emocionalismo y el deber ser humiano, nos habla de la norma deontológica, de los elementos normativos establecidos. Estaríamos hablando de la segunda opción del dilema de Trolley, la posibilidad, pues digamos, el que ha sido reconocido o el que hemos hablado como dilema de Footbridge o dilema del puente o dilema del hombre gordo. Cuando tengo la misma situación en términos de opciones, de nuevo hay 6 vidas, aparte de la mía, hay 6 que, pues digamos, yo no estoy contando como posibilidad de víctima en medio del dilema. Hay 5 personas amarradas a las vías del tren y hay un hombre gordo al lado mío que yo tendría forma de garantizar que el hombre gordo, si es sacrificado, también va a impedir la muerte de esos otros 5. En este caso tendría lo mismo, o muere uno o mueren 5. La lógica racional lo que diría es, hombre, mm, es mejor 5 vidas suman mayor valor que una sola vida.
Pero hay condiciones en este dilema que hacen que en promedio la gente no decida sacrificar al hombre gordo. En particular porque aquí hay, y esto sí nos trae bastante lógica, pues digamos, con el abordaje que nos planteaba Jonathan Haidt. Ahí parece una mayor activación de un procesamiento automático, intuitivo, emocional, porque existe una cercanía al daño. La distancia psicológica es menor, perdón, es mayor, yo estoy más cercano y el daño lo tengo que aplicar de manera más concreta, de manera más directa a la víctima. Debo empujar al hombre gordo, tirarlo sobre las vías del tren y de esta forma salvar a los otros cinco. El procesamiento que parece activarse allí eh, parece estar asociado a más allá de una justificación, al deber ser, es decir, a lo ya implantado eh, de entrada como la norma, a eso que no requiere tanto un procesamiento racional, sino a aquello que simplemente me predispone, aquello que me antecede. Parece que hay una prevención de inmediato, como una aversión al daño, una activación de empatía. Regularmente lo que racionalmente se activaría es, no es que matar está mal, tirar a ese hombre estaría mal. Eh, y lo que se encuentra es que pues, realmente parece esa una explicación ex post facto, no parece ser lo que justifique el juicio directamente, sino que lo que justifica parece ser un correlato de entrada intuitivo, emocional, una prevención, una imposibilidad, algo más del lado del procesamiento automático. En ese sentido, la deontología en Hume y por lo que entiendo también desde el referente kantiano, pues hace referencia a una operación racional, sí, a una operación de maximizar el deber ser, la norma deontológica. Sin embargo, en la teoría del procesamiento dual de Green, eso se aliaría es con un correlato emocional, con un correlato intuitivo, no racional, debido es a cómo aparece el fenómeno experimentalmente cuando se tiene que resolver una situación hipotética de conflicto moral. Allí no aparece razonamiento, no es posible pensar es que, hombre, son cinco y aquí es uno nomás. Regularmente lo que aparece es una activación de tipo intuitivo automática que imposibilita tirar al hombre gordo para salvar las otras cinco vidas. Ya hemos hecho comentarios sobre, digamos, problemas de esta teoría en términos de ese pequeño nicho que efectivamente sí tira al hombre gordo digamos, salva a los cinco, es decir, aquellos que a pesar de tener que hacer daño de manera más directa, a pesar de tener que verse con mayor responsabilidad frente al daño de la persona que está allí al lado, son capaces de maximizar el bien mayor, son capaces de ser utilitaristas para resolver este dilema. Y se ha encontrado, cuando se ha estudiado, digamos, este pequeño nicho, se ha encontrado que una de sus características son los bajos niveles de empatía y altos de psicopatía. Se ha encontrado que marcan alto en psicopatía. Eh, Bien, y esto trae dificultades, pues, pero que hablaremos después. Por ahora, digamos, lo representativo de la teoría del procesamiento dual es un enfoque integrador que nos permite entonces hablar de juicios utilitarios con un correlato claro, claramente racional, y juicios deontológicos con un correlato claramente emocional e intuitivo. Em, Aquí tendríamos la acepción de juicio bajo dos consideraciones, bajo la consideración de proceso y de resultado. La evaluación me implicaría todo junto. Efectivamente, el juicio estaría dado en el juicio utilitario por un procesamiento racional. Estaríamos asociando el juicio utilitario al proceso realizado, un proceso que racionalmente maximizará el bienestar, maximizará el mayor bien y dará por resultado como juicio eh,
dará por resultado pues la maximización de este bien. En el juicio deontológico encontraríamos entonces un procesamiento automático, un procesamiento intuitivo que parece maximizar, o en este caso no se habla de maximización, pero parece priorizar el deber ser, la norma establecida, la predisposición hasta biológica y emocional que se activa y acaba presentando un resultado eh, con esa característica, con la característica del deber ser maximizado, si pudiéramos utilizar el término para hablar de lo deontológico, o del deber ser priorizado. Entonces, tendríamos que justificar filosóficamente el juicio desde la teoría del procesamiento dual como resultado, pues finalmente es la forma de caracterizar y de hablar del juicio como resultado utilitario deontológico, pero también del juicio como proceso, en términos de que el utilitario nos presenta un procesamiento racional y en términos de que el deontológico nos presenta un procesamiento intuitivo y emocional. Bien, esta teoría, por su capacidad integradora, ha tenido mucha resonancia, mucha recepción en los campos académicos. Ha sido utilizada para replicarse en el análisis de muchísimos experimentos. Muy buena acogida ha recibido y esto ha hecho pues que Joshua Green tenga una fuerza importante en el campo. Sin embargo, pese a que ha tenido tan buena acogida de muchos, también ha sufrido, digamos, de bastantes críticas. Como les decía ya antes, pues digamos, quizás una de las más representativas es el problema de la empatía, psicopatía en ese pequeño nicho que en situaciones de dilema moral de daño, donde hay que aplicar un daño, no se activa el procesamiento emocional y automático, sino que se activa un procesamiento como utilitario, racional. Y bueno, se encuentra que hay puntuación baja en empatía y alta en psicopatía. Pero digamos que el problema concreto, más allá de la teoría descriptiva del procesamiento dual, está dado porque esta propuesta de Joshua Green, debido a que él es filósofo, está presentando una lógica normativa. Vamos a entender más adelante a qué nos referimos pues, con los modelos normativos, prescriptivos, descriptivos en ciencia, pero lo normativo es que finalmente, un poquito parecido a la propuesta de Colbert, nos presenta el ideal moral, pues al menos dentro de nuestro discurso de ciencias de lo moral, nos presenta la mejor opción a tomar, es decir, el referente pues que finalmente permitiría que este estudio científico no solamente fuera un conocimiento mayor, sino que fuera además representativo frente al impacto social y a la comprensión de y transformación de las dinámicas humanas. Joshua Green ha dicho en varias conferencias que de hecho su rol en la psicología moral, en las ciencias de lo moral, está desde desde las dos áreas en las que se mueve, desde la filosofía, pues, digamos, desde la descripción de la ciencia y la propuesta filosófica, eh, desde el qué es de la ciencia y el cómo debería ser de la filosofía. En ese sentido, hay una propuesta que parece plantear al utilitarismo como el referente normativo, como la propuesta normativa que se considere mejor en la resolución de los conflictos morales. Mm, Parece entonces que lo ideal sería que nuestros problemas morales sean resueltos a partir de un referente de maximización del bienestar. Eso tiene mucho sentido y se enmarca desde una lógica racional que permite efectuar control sobre los problemas,
De hecho, hace parte un poco también de la propuesta de Kahneman en toma de decisiones. Hace parte también de los modelos incorporados hoy en día a las ciencias, pues, a la aplicación de resolución de resolución de conflictos y de toma de decisiones en ambientes empresariales. Hay que reducir al máximo, a su menor expresión, más bien el riesgo, la incertidumbre, y hay que tratar de maximizar entonces las mejores opciones en virtud del bien superior o del bien mayor. En ese sentido, el utilitarismo se plantearía como la mejor forma de resolver conflictos morales. El problema es que las situaciones de conflictos morales nos ofrecen una carga emocional que, dependiendo del tipo de situación de la que estemos hablando, dicha carga emocional nos debería permitir una mejor opción más allá del utilitarismo. Ejemplos para estos hay muchos. Ese sería el ejemplo justamente del dilema de Trolley, el que lo representa experimentalmente de manera clara. Pero pues, digamos, dilemas morales de este tipo nos podemos encontrar en la vida por todo lado. No es tan fácil tomar una decisión, por ejemplo, empresarial sobre conservar a un empleado que, en términos de la maximización del bien mayor, debería ser, digamos, despedido de una compañía porque ya no está dando el mismo rendimiento de antes, porque ya no ofrece las garantías que se requieren para maximizar la producción, para tener un mejor resultado. Pero en cambio, pues un gerente puede verificar, hombre, pero es que este empleado ha sido, pues quiere mucho a la compañía. No será el mejor en hacer lo que hace, pero tiene mucho afecto a la organización. Además, tiene hijos, lleva aquí trabajando mucho tiempo. En asuntos más de corte emocional, que da cuenta del conflicto moral, sería el conflicto de valores morales encontrados, que realmente de entrada nos ofrecerían la dificultad de saber si es mejor realmente siempre la maximización del bien mayor, eh, si esta realmente sería el referente permanente para tomar buenas decisiones morales. Mm, Probablemente la sensibilidad, eh, el reconocimiento de asuntos que van más allá de, de la maximización del bien mayor, tendrían que tenerse en cuenta para tomar buenas decisiones. Ahora, es el problema que nos ofrece la ciencia contemporánea. Hay, digamos, una serie de teorías que hoy en día se están reuniendo bajo eso que hemos nombrado como ética de la virtud, que recoge, digamos, otra propuesta distinta a la del utilitarismo, la deontología, que ha sido como la expresión de mayor importancia, las expresiones normativas de mayor importancia en la actualidad. mm, que reconoce otros elementos y que más adelante podremos ver de manera más directa. Pero, por lo pronto, sería de señalar que el problema aquí estaría dado no tanto por la explicación descriptiva del proceso mental en la teoría del procesamiento dual, sino por la pretensión normativa de la misma, que nos señala entonces cuál sería la mejor opción de operación mental con relación a la resolución de conflictos morales. Bien, con estos dos abordajes de Joshua Green y Jonathan Haidt podríamos dar por cerrado esa ruta muy general de evolución que ha tenido a lo largo del siglo XX e inicios pues del siglo XXI, todo este estudio de las ciencias morales. Es fascinante comprender esta lógica evolutiva temporal y nos permite dar una comprensión al sentido que tienen dentro de, de la formulación teórica contemporánea.
Para que podamos entonces tener una comprensión mucho más amplia de sobre todo esa perspectiva de toma de decisiones que se volvió fuerte a partir de los estudios de Kahneman y Tversky y que se incorporó a la cognición moral, tendremos que enfrentarnos con esta tercera unidad que nos va a presentar esa serie de elementos venidos desde la tradición económica y que han generado una fuerte movilización en ciencias cognitivas sobre la toma de decisiones, que es un campo fascinante en ciencia y que todavía nos ofrece muchísimo trabajo, y que es quizás entendido por algunos como la operación mental más compleja. Eh, pues bien, nos encontraremos ahorita con este recorrido y al final espero podamos hacer una incorporación mucho más completa de lo que en toma de decisiones morales se entiende como cognición moral.